Leemos entonces nuestras Biblias en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo número 1, que dice de la forma siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. Versículo 4, leo nuevamente: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Quiero leer el mismo versículo 4 como se encuentra en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: la buena noticia trata de su Hijo, o sea, el Evangelio es la buena noticia. En su vida terrenal fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta tarde, hermanos, queremos hablar acerca de este pasaje y queremos pensar en la divinidad demostrada. La divinidad demostrada. Quedó demostrado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como usted se dio cuenta en estos 4 versículos que hemos leído, y después yo pues leí el versículo 3 y 4 según la traducción Nueva Traducción Viviente, como se llama esta Biblia. Note usted que aquí se nos está hablando acerca del Evangelio y que el Evangelio trata acerca de Jesucristo. Pero cuando los incrédulos en los tiempos de los apóstoles y también en los tiempos de que el Señor les estaba predicando, ellos pensaban que el Evangelio era una doctrina nueva, algo novedoso, algo inventado por el Señor Jesucristo. Y de igual manera, pues cuando Pablo y los demás apóstoles predicaron, la gente quería saber qué nueva doctrina era esa. Como que si se tratara, hermanos, de una, ¿cómo le explico?, de la confección de una doctrina de último momento. Pero fíjese que aquí en estos versículos primeros que leímos, dice que el Evangelio de Dios ya había sido prometido por Dios por medio de sus profetas. Lo había prometido. Quiere decir, hermanos, que el Evangelio, o sea, la enseñanza acerca de Jesucristo, no era una novedad, sino que, hermanos, ya estaba en la mente de Dios desde antes que el mundo fuera fundado. Incluso antes que los profetas nacieran, el Evangelio ya estaba en la mente de Dios. O sea, para Dios no era nuevo, solo que Dios lo había mantenido oculto, como Pablo le llama, el misterio que había estado escondido, pero que ahora ha sido revelado. Así que cuando los profetas lo comenzaron hermanos, a tocar el tema acerca de Jesús, pues ellos lo único que estaban haciendo era, hermanos, mencionarlo.
de ese evangelio que había sido prometido. Y esto, hermanos, era una promesa de Dios. No era cosa de ellos que, porque ellos sentían, ¿verdad? Como que les diera gana de hablar de algo maravilloso y entonces lo hicieran. No. Esta era una promesa de Dios. Y ellos lo sabían que era de Dios. Aunque muchos de ellos no entendían. Por ejemplo, Isaías el profeta en el capítulo 53, que usted quizá ya lo leyó en alguna ocasión, ahí trata de los sufrimientos de Cristo Jesús, su crucifixión, su muerte. Y Pedro aclara de que ellos no entendían bien a qué persona señalaba, porque la idea de que el Hijo de Dios viniera al mundo, aunque sí estaba anunciado en los profetas, ellos no la entendían bien, no entendían cómo es que Dios iba a venir, no lo comprendían bien, pero ni modo, escribían lo que Dios les estaba inspirando, y así quedó en las Escrituras. Como les repito, no lo hacían ellos por su propia voluntad, sino que era Dios quien los estaba inspirando, y movidos por esa inspiración ellos escribieron. Pero les repito, era que Dios estaba prometiendo el evangelio, esa buena noticia de salvación. Pero Dios le dio seguimiento a eso, porque Dios quiso que cuando ya, hermanos, Jesucristo había venido ya aquí, ellos anunciaran acerca de Jesús. No sé si ustedes se acuerdan que Jesucristo llamó a 12 apóstoles, ¿verdad? Entre ellos pues el traidor que también lo entregó, ¿verdad? Pero de los otros se dedicaron a anunciar el evangelio, a anunciar acerca de Jesús. Pablo igual. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Era Dios quien, hermano, le estaba dando continuidad a ese glorioso evangelio que él había prometido, y viniendo Cristo Jesús, la idea era anunciar a toda criatura el evangelio. Amén. Y Dios se ocupó, hermano, de que el evangelio fuera anunciado, pudiera llegar a los oídos de todo hombre. Eso fue lo que dijo el Señor: y será anunciado este evangelio en todas las naciones. Y le dio el mandato a los discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hasta aquí, hermano, queda una pregunta: ¿por qué tenían que anunciarlo? Ya vimos que es de Dios, que Dios lo prometió por medio de sus profetas. Ya vimos que el evangelio estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y cuando viene Jesús a la tierra, comienza a hacer milagros y a enseñar, y luego pues Él da su vida, porque de eso se trata el evangelio, hermanos, acerca de la persona de Jesucristo. Aquí yo quiero aclararle que el evangelio no es una charla motivacional. No hay que confundirnos, porque hay hombres que están predicando y toman la Biblia y toman un pasaje bíblico y lo que hacen es dar una charla motivacional, y lo hacen para animar a las personas, según ellos, para levantar al hombre de sus miserias diarias, reanimarlo si está deprimido, darle ánimos para que se desarrolle como ser humano y que pueda llegar a poder aprovechar todas sus capacidades, ¿verdad? Esa es una charla motivacional. Tú puedes, adelante. Y toman versículos. Dios te ha puesto para que seas cabeza y no cola.
y una colección de versículos que ellos han tomado para estar motivando a las personas. Incluso hay iglesias donde pareciera que cada culto es una sesión de fitness, ¿verdad? Todos saltando hasta que estén sudando. Y luego pasa el predicador estrella a dar su charla motivacional, que usa solamente pasajes de la Escritura para medio pintar su charla, para que parezca como que fuera un mensaje de Dios, o que parezca como que fuera el Evangelio. Pero lo que es una charla motivacional, no más. Pero el Evangelio no es una charla motivacional. Amén. No es eso. ¿De qué trata el Evangelio? Bueno, para empezar, no trata de motivacional, de cosas motivacionales. Tampoco, hermanos, es adoctrinamiento terrenal o mundano. Porque muchos han tomado el Evangelio o la Biblia para dar refuerzo a su adoctrinamiento de las personas en alguna idea. Por ejemplo, si a un hombre le encanta la política y le apasiona la política, recorta pasajes de la Escritura y los presenta como que si fuera el Evangelio. No es así. El Evangelio trasciende más alto. El Evangelio va más allá que tocar cosas terrenales, que al fin y al cabo perecerán. Entonces, no es ni una charla motivacional, ni es adoctrinamiento terrenal o mundano. Y entonces, ¿de qué trata? Trata, ya le dije, acerca de Jesucristo, dándolo a conocer como el Hijo de Dios. Ahí vamos viendo ya la importancia, hermano, porque ellos tenían que predicar. Porque el mundo, todos los hombres fueron alcanzados por la maldición del pecado y de la muerte. Y la condenación, hermano, atrapó a toda la gente. No quedó nadie de los mortales que quedara excluido. Y cuando vino el Señor Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero fíjese que para lograr salvar al pecador, el Salvador tenía que ser Dios. Porque un humano común y corriente, por muy bueno que fuera, por muchas capacidades que tuviera, hermano, por muy santo que fuera, no podía, hermano, lograr la tarea titánica de salvar a los pecadores. No tenía la capacidad el hombre común y corriente. Entonces tenía que descender a la tierra el Hijo de Dios. Y dicho sea de paso, por ser el Hijo de Dios, pues es de la misma naturaleza que Dios. Y fíjese que las promesas que Jesús hizo, las aseveraciones que él hizo, las afirmaciones que él hizo de su propia persona, les parecieron a los judíos ofensivas. Pero ¿por qué se ofendieron tanto a los judíos? ¿Por qué dijeron que Jesucristo era un blasfemo? Por esta razón. Porque en su enseñanza, decían ellos, se hace a sí mismo el Hijo de Dios. Y para ellos es una blasfemia que los hombres lo adoraran al recibir un milagro. Les molestaba. Y se les clavó la idea: este es un blasfemo. Él se hace pasar por el Hijo de Dios. Y ellos entendían las implicaciones de lo que significa ser hijo de Dios. Ya le dije, ser hijo de Dios es ser igual a Dios. Hablando de Jesús, amén. Él es el Hijo de Dios. No vaya a malinterpretar, porque usted dice, yo también soy hijo de Dios. No. Tú eres adoptado.
Eso eres tú. No se confunda. Como algunos predicadores charlatanes y herejes que están saliendo, ¿verdad? Hay por ahí un predicador que dice que él dice que nosotros somos los juniors de Dios. Y entonces él se cree con todos los poderes. El pobrecito, ¿verdad? El ignorante. El retrasado mental. Nosotros somos adoptados hijos de Dios por Jesucristo. Dios nos dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios al creer en Jesús. Entonces, al darnos el derecho legal, nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nos da la salvación y el perdón. Pero le recuerdo, somos adoptados hijos de Dios por Jesucristo. Pero de manera absoluta, de manera total, solo Jesús es el Hijo de Dios, de la misma esencia que Dios el Padre, con las mismas capacidades, con el mismo poder. Y entonces, hermano, tenía que predicarse, porque si el pecador iba a ser salvado, tenía que entender quién lo iba a salvar. Y entonces se abrió la puerta de esperanza, ¿verdad? Para la salvación. El anuncio del evangelio es precisamente eso, las buenas nuevas de salvación. Esa palabra, hermano, que nosotros llamamos evangelio, o en griego, ¿verdad? Suena igual también. No es otra cosa que buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque sin esas buenas noticias, sin el favor de Dios, el hombre estaría totalmente perdido y sin esperanza. Así que por eso los apóstoles fueron enviados a predicar, porque el contenido del evangelio, hermano, le abre la puerta del cielo a los hombres. Los invita a la salvación, les muestra que en Jesús hay perdón. Pero hay perdón porque Él pagó por nuestros pecados, amén. Y no solo pagó por nuestros pecados muriendo en una cruz, sino que también resucitó. Y aquí está el asunto. Cuando los judíos se enojaban, le decía, porque Jesús decía ser hijo de Dios, y también los apóstoles eso es lo que anunciaban, se ofendían. No puede ser hijo de Dios. Cuando perdonaba pecados, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían ellos y se enojaban más. Pero fíjese que los apóstoles fueron un poco más allá. Y el evangelio que predicaron, que recibieron de Jesús, presenta a Jesucristo como el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Eso para ellos fue el colmo, hermano. Y todavía es el colmo para muchos. ¿Cómo es eso de que solamente en Jesucristo va a haber salvación? ¿Cómo es eso de que solo en la persona de Jesús va a haber esperanza de vida eterna para los hombres? No puede ser, decían ellos. Y se enojaban más. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, hermano, llega la hora de la verdad. La hora de demostrar que Jesús es Dios. Porque, fíjese, mire pues, cuando Jesús anunció su muerte y le dijo que daría su vida en rescate, fíjese que a ellos no les cuadraba aquella idea. Hermanos, era algo impensable para los discípulos que Jesús muriera. No querían que se muriera. ¿Cómo es esto que se iba a morir si estaba haciendo tantas sanidades, tantas maravillas y que ellos estaban felices con Él? Y lo miraban hacer portentos tremendos, hermano. Ellos sentían que había llegado una nueva era.
para la humanidad. Pero ahora les dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que lo van a maltratar, que lo van a escupir, que lo van a golpear, que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Esa, hermano, mire, allí, fíjese, antes de que los discípulos lo supieran, ya le dije, Dios tenía esta idea desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? La muerte de su Hijo y su resurrección. Todo eso lo tenía bien claro el Señor Jesús, a lo que había venido. Solo los discípulos no sabían. Pedro quiso convencerlo de que no fuera a Jerusalén, porque en ninguna manera te acontezca esto, le dijo. Ahora, cuando Jesús muere, los discípulos estaban bien tristes, hermano. Ellos esperaron hasta el último momento. A lo lejos miraban la cruz de Jesús. Jesús allí clavado, sangrante, muriendo. Y cuando alguno oyó que Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ellos dijeron, esperen, a Elías llama, esperamos a ver si viene a salvarlo, a bajarlo de la cruz. Y no, si lo que el Señor estaba haciendo es hablando en otro idioma. Y significaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que hoy no podemos entender. Porque no es que él estuviera confundido, ¿verdad? Tampoco. Sino que quiso que conocieran los hombres que él estaba llevando todo el castigo de Dios que le correspondía a los pecadores. Porque a eso vino. Pero fue tan grande el peso de aquella carga sobre él que se sentía agobiado. A veces pensamos que fueron los clavos, fue la cruz, fue la corona de espinas, la tortura más grande. Pero la tortura más grande fue que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así lo dice el profeta. Y así se estaba cumpliendo. Bueno, los discípulos esperaron hasta que se murió. Y cuando él muere, se van tristes, desilusionados. Y nosotros pensábamos que él era el que iba a restaurar a Israel, decían ellos. Se acabó todo. Y sintieron el vacío muy profundo. Y también tenían miedo. Porque si a su maestro lo habían matado así, después seguían ellos, hermano, por ser seguidores de él. Así que se encerraron. Tenían miedo. Y fíjese que olvidaron una cosa. El Señor les había dicho que iba a resucitar. Eso se les olvidó, hermano. Quizás ni entendían, porque nadie había sobrevivido a la muerte. Ellos habían visto cómo Jesús levantaba muertos, pero ¿y él quién le iba a levantar? Quizás pensaban. Y además las resurrecciones temporales fueron eso, temporales. Pero esta resurrección de la cual habló era una resurrección permanente, para ya nunca más morir. Entonces ellos no entendían bien el concepto. Es como que a alguien aquí, ¿verdad?, que no conoce nada de cuestiones científicas y le pregunte, mire, ¿usted conoce
acerca de los saltos cuánticos. No, ¿qué es eso? Yo no sé. La teoría cuántica, es que no la entendemos. Porque son teorías nomás de ellos. Y cuando hablan de la resurrección, que no era ninguna teoría, pero ellos no lo conocían, no entendían. Ahora, cuando Jesús resucita de los muertos, es donde Pablo dice aquí que fue declarado hijo de Dios con poder. Es lo mismo que decir, fue demostrado que Él es el Hijo de Dios. Eso iba más allá, hermano, de lo que dijo el soldado romano cuando lo oyó gritar en la cruz, hermano, las últimas palabras y retumbaron en todo aquello lugar. Y el soldado se asombró porque ningún crucificado al morir tiene el poder de hablar de manera tan contundente y poderosa. Si a esa hora solo gemidos hacen, hermano. Y lo último es morir en silencio. Pero Jesús gritó, consumado es, y murió. Y el soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero esas palabras se quedaron cortitas a la hora de la resurrección, porque con su resurrección quedó demostrado que Él es el Hijo de Dios. Y hay otro detalle más. Fíjese que la razón por la cual Jesucristo, hermano, es el Hijo de Dios, o entendemos que es el Hijo de Dios, es que la muerte no pudo retenerlo. A la muerte no se le había escapado nadie, hermano. Ninguno. La muerte alcanzó emperadores, reyes poderosos, militares famosos. La muerte los ha alcanzado uno por uno. Cuando están jóvenes se sienten potentes, poderosos, pero la muerte viene como un caminante, despacio, 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 hasta que los abraza y se los lleva. Y le tocó el turno a Jesús. Pensaron ellos, el que decía que era el Hijo de Dios, miren, se murió, ahí está. ¿Qué Hijo de Dios ni que nada? Ahí está muriendo, se murió, hay que enterrarlo. Pero a la muerte se le permitió alcanzarlo, mas no se le permitió retenerlo, porque al tercer día Él se levantó entre los muertos, glorioso y poderoso. Entonces, los apóstoles ahí, hermano, dijeron, no, aquí ya no hay vuelta de hoja. Es cierto que se murió, estábamos tristes, pero ahora se ha levantado. Así que hay que ir a anunciarlo, hay que ir a contarles que Jesús es el Salvador. De eso trata el Evangelio, hermanos amados, y no de otra cosa. Algunos se confunden, piensan que predicar el Evangelio es ponerse a insultar a la gente, ¿verdad? Decirle un montón de groserías a la gente. Estoy predicando el Evangelio. Está siendo malcriado, eso es lo que es. El Evangelio trata de la persona de Jesucristo. Contarle al pecador que hay salvación, que no tiene que resignarse a morirse en sus pecados, sino que hubo uno que vino al mundo y dio su vida. Es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y tiene tanto poder porque Él es Dios. De tal manera que los que confíen en Él como su Salvador no serán avergonzados. Es lo que dijo el profeta. Dios hablando por el profeta: he aquí pongo en Sión piedra, la piedra. El que en Él creyere no será avergonzado. Y Jesús lo mencionó de vuelta. La piedra que los edificadores desecharon, porque al Señor lo desecharon, ¿verdad? Lo vieron como nada.
ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. Es lo que los constructores en la antigüedad utilizaban antes de hacer la edificación. Elegían un punto principal de la edificación y sobre ese punto partía todo lo demás, todas las medidas, todos los cálculos que se iban a hacer, y levantaban la edificación. Entonces Jesús es la piedra principal. Hermanos, sobre Él descansa nuestra salvación y en sus manos estamos seguros, hermano. Nosotros no hemos seguido, hermanos, una doctrina humana. Porque fíjese que, mire, con esto de la resurrección se cumple otro propósito. En Hechos 17:31 dice, oiga lo que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Dios, por aquel varón, fíjese, o sea Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Jesucristo es el sello del Evangelio, el sello de las buenas noticias. Mostrarlo al mundo como el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios que se encarnó. Crean en Él. Como Dios dijo, hermano, cuando habló del Señor: este es mi Hijo amado, a Él oíd, en Él tengo contentamiento. Así que nosotros, hermanos queridos, sigamos confiando en Jesús, creyendo en Él, amparados en Él. Este evangelio glorioso nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, y esa es la noticia que tenemos que llevarle al mundo. Amén, hermanos. No degeneremos las cosas, contémosle al mundo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, hermano. Y si usted lee las epístolas, ahí está la norma de conducta, que no hay necesidad de añadirle nada, ¿verdad? ¿O sí? No. Fíjese que la palabra es tan clarita que no necesita que yo le ponga mi vinagre y mi hiel y mi amargura como condimento para servirle. ¿Entendió lo que le dije? Yo no tengo que ser, hermano, una persona maleducada, insultante para anunciar el evangelio, porque es suficiente con lo que ahí dice. Pero estoy hablando ahorita de las normas de conducta. Pero el evangelio es que Jesucristo es el Salvador, que su divinidad quedó demostrada cuando Él se levantó de los muertos. Eso, hermanos, es suficiente para entender que Jesús es lo que Él dijo que Él era: el Salvador, el Hijo de Dios. Y a los romanos y a todas las naciones igual. Esta carta que estamos leyendo fue escrita para los hermanos que estaban viviendo en Roma. Y Roma estaba llena de creencias paganas acerca de dioses falsos, y su mitología, que, hermano, estaba cargada de personajes ficticios que tenían supuestos poderes, pero solamente eran leyendas y cuentos, ¿verdad? Así como hoy, ¿verdad? Que la gente se ve películas de superhéroes que nunca han existido. Así era Roma. Y cuando llega el evangelio, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, es más poderoso que emperadores y reyes, más poderoso que, hermano, todos los personajes que han existido, más poderoso, hermano, y sobrepasa los límites de cualquiera imaginación humana de la divinidad. Por eso es que el evangelio fue abrazado y creído por muchos. Y yo le pregunto, ya terminé, ¿lo cree usted? Es que no hay otra cosa, hermano. Si lo más grande
la mejor noticia de salvación, no la pueden creer, pues entonces no hay más nada. Esto es lo máximo. No hay nada más grande. Así que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y mantengámonos aferrados a Él. Vamos a invitarle que usted incline su rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dios bendito, por tus bondades. Gracias por este glorioso evangelio que encontramos en tu palabra acerca de Jesucristo nuestro Señor. Te rogamos que miles de personas puedan creer en Jesús, porque solo Él es el Salvador, solo Él es el Señor, el Hijo de Dios. Que se levantó de entre los muertos y vive hoy poderoso, sentado a la diestra de Dios, y prometió regresar por su iglesia.